Hoy, como ustedes se darán cuenta que no podremos tener la Biblia al comenzar, pero tal vez en la edición, cuando editemos este estudio, sí lo vamos a pegar ahí, va a aparecer ahí la Biblia, van a ver ustedes. El tema que vamos a compartir está en Salmos capítulo 2. Yo tratar de hacerlo sin mi lente, es más cómodo así. A ver. Salmos capítulo 2. ¿Y de qué trata este libro de Salmos? Son reflexiones, alabanzas y clamores que se hace al Todopoderoso. Se dice que el Salmos 1 es como una introducción, como un, ¿cómo se puede decir? Como un arranque. Sí, se dice que el Salmo 1 es como un arranque de todo lo que se va a enseñar y se va a explicar. Para el Salmo es como alabanza, que significa alabar, exaltar al Todopoderoso. Por ejemplo, para tener una idea nomás, ya nosotros hicimos un estudio de Salmos capítulo 1, ¿no? Ustedes pueden buscar en Escudriñando la Escritura. Y ahora vamos a hablar de Salmos capítulo 2. Pero para que se den cuenta, miren cómo empieza el Salmo 1. En nuestra versión Reina Valera dice: Bienaventurado, dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La palabra escarnecedor es igual que burlador. O sea, ¿quién es, según el escritor del Salmo, quién es dichoso? El que estuvo o no estuvo en consejo de opositores. Ahora, cuando hablamos de opositores, no hablamos de opositores a tu congregación, o a tu pastor, o a tu denominación, o a tu... No, estamos hablando opositores a lo establecido por Dios, a la escritura, a lo que Dios estableció como reglamento para tu vida. Opositores a eso. No, yo soy opositor a los testigos de Jehová, opositor a los mormones, opositor a los cristianos. Esos no son opositores. Son los que, bueno, y si se oponen a lo que Dios estableció, entonces entran en esta lista, sea quien sea. Ahora, esos son consejos de malos. Ni estuvo en camino de pecadores, que a pesar de, aparte de eso, se burlan, menosprecian la enseñanza del Todopoderoso. ¿Y cuál es la enseñanza del Todopoderoso? Acá dice, sino que en la Torah, o en la instrucción, versículo 2, ¿no?, de Yahweh está su delicia, y en su Torah, que dice ahí, medita de día y de noche. Una cosa que yo quiero que entendamos muy bien: la Torah no es simplemente para cargarle a las personas, sino para meditar en dónde y de qué forma me beneficia a mí. ¿Cómo puedo aplicar para mi vida? Entonces, si hay reglamentos que no cuadran con mi vida o con mi, no sé, con mi entorno, y que si yo la aplicara en vez de beneficiarme, me perjudicarían, entonces esos mandamientos no los puedo ejecutar. Uno diría, no, todo lo que dice la Torah tenemos que hacer. No es así. Es ahí donde muchos se confunden. Es ahí donde muchos se ponen en un, ¿cómo se puede decir? En un tono de radicalismo, que a la hora de aplicarlo, sí, es fácil decirle a los demás, aplíquenlo, aplíquenlo, pero a la hora de él aplicarlo, se nota que no va a poderlo hacer. O se da cuenta que es imposible, o inclusive que no está cuadrando para su vida. Entonces, ¿qué sí se puede hacer con la Torah del Eterno? Lo que dice ahí: meditar de día y de noche. ¿En qué me favorece? ¿Cómo puedo aplicarlo? ¿Cómo puedo beneficiarme? ¿Por qué el Todopoderoso dejó estos reglamentos para mí? ¿Y cuáles son esos reglamentos? Bueno, estudiamos bastante, ¿no?, sobre las leyes del Todopoderoso.
Hay mandamientos que tienen objetivo profético, hay mandamientos que, o sea, que el mandamiento era anunciando algo que ocurriría en el pasado o tratando de explicar algún mensaje a las generaciones que iban a venir o tratando de hacer entender al pueblo lo que al Todopoderoso le agradaba. Muchas veces algunos mandamientos eran de esa forma, con ese objetivo. Bueno, eso era para arrancar, pero nosotros hoy vamos a ver Salmos 2. ¿Cómo arranca? El Salmos 2. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Primero, probablemente quién escribía y a quién le escribía. Se dice que son escritos de Salomón, perdón, del rey David. Se dice, ¿no? Puede ser que muchas de los textos que están acá sean una inspiración del rey David, copilada después por otros escritores, y por eso se le denominó como que haya sido el rey David. Yo le digo, puede ser, ¿no? Pero eso es lo que normalmente se cree. Y tampoco nosotros tenemos por qué dudarlo. Si dicen que fue David, bueno. Y una de las razones también por la cual creemos que fue David, porque era uno de los que estaba más cerca de la voluntad de Dios y más cerca de hacer las cosas como Dios le agradaba. Y también en varios de los salmos que tenemos, vemos cómo David es uno de los que más enfatizaba sobre el ungido, sobre el personaje del ungido, que en una revelación el Todopoderoso le dice que el ungido o el que va a ser denominado como Mesías va a estar sentado a la diestra del Todopoderoso y va a ser nombrado sacerdote o Cohen de acuerdo al orden de Melquisedec. Y ahí nosotros explicamos muchísimas veces sobre Hebreos, sobre de qué se trata, sobre qué era el tema de Melquisedec. Bueno, eso es para entender acá sobre el tema de el escritor. Entonces, si es David el que está escribiendo, es importante entender este punto para poder saber qué es lo que nos quiere transmitir. Cuando yo puedo entender quién es, o por lo menos idea de quién habrá sido un texto, también puedo entender qué es lo que me quiso o quiere transmitir a sus lectores o a los que vendrían como nosotros. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Y una de las cosas que está acá diciendo es, haciéndose una pregunta. El título que le pusieron a este salmo es el reino del ungido de Yahweh. Imagínense, el reino del ungido de Yahweh. ¿Por qué se amotinan las gentes? Voy a mirar un poco cómo está en la traducción viviente. Y fíjense cómo dice, ¿por qué están tan enojadas las naciones? Están enojadas las naciones. ¿Por qué? Primera pregunta. Segunda pregunta dice, ¿no? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? ¿Cómo decía en Reina Valera? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Dos preguntas entonces. ¿Se amotina la gente y piensan cosas vanas? Nueva traducción viviente decía, están tan enojadas las naciones. Una razón por la cual te amotina, o sea, te revela, es porque está enojado, ¿no? Está enojado. ¿Y por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Y vamos a unos textos que quieren respaldar esto. Por ejemplo, el Salmo 21:11 dice, aunque conspiren contra ti, sus maquinaciones malignas jamás prosperarán, refiriéndose al ungido. Salmo 46:6 dice, las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronan. La voz de Elohim truena y la tierra se derrite. Y en Hechos 4:25 hablaba, hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo, o sea, por las Escrituras, porque ¿de dónde va a sacar
el que está narrando Hechos capítulo 4 esto de las Escrituras. Mediante nuestro antepasado David, prueba contundente, Hechos 4 está diciendo que el que escribió esto fue nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste, ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Entonces, vemos nosotros entonces que el escritor de Hechos, Lucas, ¿no? De acuerdo a la versión que él tiene de lo que ocurrió cuando se estaba narrando, cuando se estaba exponiendo este texto allí a los judíos, entiende que cuando se refiere a las naciones, él lo interpreta así, está hablando de los líderes, las congregaciones, las denominaciones. Y recuerden que nosotros hoy hablamos que nosotros no estamos en contra de las denominaciones, pero estamos tratando de hacer entender que estos líderes, estos hombres de poder, están enojados, dice, se molestan. ¿Y por qué? ¿Por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Ellos, en vez de enfocarse en el plan de Dios, en los parámetros que Dios quiere establecer para poder guiar a su pueblo, para poder tener entendimiento, ellos empiezan a hacer sus propios planes. Como dice el apóstol Pablo, no tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a un conocimiento pleno. Simplemente celan de Dios, simplemente así nomás. No tienen una seguridad de lo que Dios quiere hacer. Entonces, como sus planes no concuerdan con el plan del Todopoderoso, y cuando uno les demuestra eso, les hace entender que se están equivocando, reaccionan y se enojan, se molestan. Toma un poquito de agua. Y por eso las naciones se enojan. Pero ahora vamos a ver contra quién lo que se van a enojar. A quién lo que a quién lo que le van a quién lo que no le va a gustar su carácter, o sea, mándile y posita. Bueno, volvamos a Reina Valera, ahí está. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Yahweh y contra, dice acá, su ungido. Contra Yahweh y contra su ungido. La pregunta que tenemos que hacernos es, primero, estas naciones, estos que encabezan grupos, para el escritor de Hechos se refería, por lo menos para su época, a los líderes religiosos. Puede ser que para nuestro tiempo también. Pero dice que se levantarán príncipes y consultarán unidos contra Yahweh y contra su ungido. ¿Y qué es lo que van a consultar? Y voy a mostrarlo porque me interesa la traducción viviente. Dice así: los reyes de la tierra se prepararán para la batalla. Se prepararán para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Eterno y en contra de su ungido. Algo importante que recalcar: las naciones se levantan y se oponen contra Yahweh el Eterno y en contra de su ungido. Entonces, para el escritor de Salmos, las naciones están en contra del Todopoderoso y también de su ungido. ¿Cuántos personajes hay acá? ¿Uno o dos? Son dos. Ungido, ¿qué significa? ¿De dónde? ¿Qué significa la palabra ungido? ¿Por qué le llama ungido en este párrafo? Está queriendo hacernos entender que es
el que el Todopoderoso designó, eligió, escogió para que sea su representante aquí en su reino y también para que sea su rey. Y, de acuerdo a lo que estamos aprendiendo, el restaurador de todas las cosas. Entonces, ¿cuándo es que las personas se enojan y se molestan? Cuando alguien quiere ocupar lugar que ellos quieren tener. Por ejemplo, los líderes, los príncipes, quieren tener esta posición de que nuestra palabra, nuestro sistema, nuestra manera es la manera que tienen que ustedes vivir y aplicarla. Así ustedes tienen que hacer, ustedes tienen que seguir. Pero cuando aparece otro con otras ideas, con otros pensamientos y con otro sistema, planea en contra de ese otro. Pero uno diría, pero pastor, no estarías hablando de las iglesias, de los pastores, porque todos ellos hablan de Jesús, de Yeshua. ¿Sí? En porcentaje yo no hablo en que los pastores, los líderes de otras congregaciones estarían en contra del ungido, al contrario, porque ellos adoran a Yeshua, claman a Yeshua. Pero la gran mayoría han convertido a Yeshua en otro personaje, y eso no lo sabemos. En la antigüedad ellos usaron el nombre de Jesús o de Yeshua, de Jesús, para matar gente, para conquistar pueblos, para dominar naciones, para esclavizar culturas. No usaron para hacer el bien, no usaron para instruir, para enseñar, para capacitar, usaron para someter. Eso fue lo que hicieron las personas con el nombre o con la imagen de el judío Yeshua. Pero cuando aparece alguien que le presenta al original, al Yeshua original, basándose en las escrituras, en los salmos, como decía Yeshua, ¿no habéis leído la Torá, los salmos y los profetas? Allí nosotros encontramos que todo lo que estos príncipes, líderes, gobernantes dicen y hacen sobre su pueblo no es lo correcto, no es la verdad. Y entonces, ¿qué les ocurre? Se enojan, se molestan y maquinan pensamientos. Primero contra Yahweh y después contra su ungido. ¿De qué forma? ¿Vamos a matar a Yahweh y a su ungido? No, tratando de destruir sus instrucciones. Por eso dice acá, en contra de su ungido, como dice, versículo 3. Acá hay una nota, Hechos 4:25, que por boca de David, tu siervo, dijiste que se amotina la gente y los pueblos piensan, eso ya vimos. Versículo 3 dice, rompamos, atiendan bien, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ligaduras y cuerdas. O sea, las naciones, los príncipes, están teniendo la idea de que tenemos que deshacernos de lo que nos liga o nos conecta con el Eterno y con su ungido. O sea, que no es que van a ir en contra del Eterno y de su ungido, van a ir en contra de eso que le está sujetando. ¿De qué creen ustedes? ¿En contra de qué van a irse? En contra de las instrucciones, de la Torá, de los mandamientos, y desligarse del Todopoderoso. Lo que ha ocurrido en muchas denominaciones. Se han desligado a través de su propio sistema, su propia razón, su propia manera, de todo lo que tiene que ver con el Eterno y con su ungido, porque su ungido también transmitió la palabra del Todopoderoso. A ver, Nueva Traducción Viviente dice, rompamos las cadenas, dice acá, menciona como cadenas, ¿no? Gritan
y liberémonos de ser esclavos de Dios. Es una forma de expresarse, ¿no? Es como que Dios pues es un dictador, ¿no? Dios es un cruel. Entonces ellos que quieren deshacerse. Entonces cuando la gente te dice, yo ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia, yo pura gracia, yo solo la gracia, en realidad lo que quiere es deshacerse de todo lo que le liga con Dios, de todo lo que le une con el Eterno. Nosotros, a través de aprender la Torah, aprender la instrucción del Padre, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos ligando, se puede decir, o acercando, o encadenando, como dice acá. Nos estamos encadenando, pero a Dios, estamos siendo servidores, acá, aunque acá se usa la palabra esclavos, pero en realidad estamos siendo servidores. Ahí ustedes pueden ver, dice, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Liberémonos de ser esclavos de Dios. Ahí en la pantalla va a aparecer. ¿Nosotros queremos ser siervos de el Todopoderoso o siervos de las naciones que quieren oponerse al Todopoderoso y a su ungido? Eso es lo que la Escritura nos está explicando. Amén. Bueno, hay una palabra que Yeshua dijo que quiero acordarme y compartir aprovechando acá en Juan. ¿Dónde está? Juan 5. Creo que era 45. Vamos un poco. Sí, 46. Si en verdad, dice, si en verdad creyeran a Moisés, miren, si en verdad creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Así está diciendo. Escribió acerca de mí. Desde mi perspectiva, lo que Moisés escribió acerca de Yeshua es que iba a venir uno como él, que iba a ser profeta y que iba a enseñar todas las cosas que Moisés enseñó. Por lo tanto, cuando Yeshua dice, él escribió acerca de mí, está hablando de mi enseñanza. Moisés escribió de que vendría alguien que enseñaría todas las cosas que él enseñó. Y eso es lo que yo estoy haciendo. Estoy enseñando todas las cosas que el Todopoderoso, a través de su maestro, de su ungido, nos enseñó. Pero como no creen en lo que él, que dice ahí, escribió, así dice en una traducción viviente, ¿cómo creerán lo que yo les digo? O sea, si ustedes no pueden creer lo que él escribió, ¿quién es él? Moisés. Acerca de que iba a levantarse un profeta como él y que todos los que en él creyeren serían parte de esta promesa y los que no lo oyeren serían desarraigados. Si no creen en todo lo que Moisés escribió, le está diciendo a los judíos, ¿cómo creerán lo que yo digo? Entonces, hoy en día muchos, en realidad, al no creer, al rechazar las instrucciones del Padre, está rechazando a Yeshua y está rechazando también al Padre. Está haciendo entender que el Todopoderoso no tiene poder sobre ellos y están queriendo romper sus ligaduras, sus cadenas. No quieren ser esclavos, prefieren ser esclavos de cualquier denominación que les enseñe cualquier tontería, que les quite todos sus bienes, que les quite toda su casa. Yo no estoy en contra de que uno sirva a una congregación, de que uno dé su diezmo, si quiere, y si ve, y si se siente a gusto con un lugar, y comparte, y está feliz, dé su diezmo, dé su aporte. Pero no estoy de acuerdo cuando vos tenés que despojarte de tus casas, tus autos, tus bienes, todas las cosas que el Padre te permitió para tener una vida digna con tu familia y, entre comillas, dices que darlo todo a la iglesia. No.
Si queremos hacer algo, si quieren hacer algo para la iglesia, entonces entre todos, y si no hay lo suficiente, entonces hasta así nomás hay que seguir, así nomás. Yo no tengo donde recostar la cabeza, decía el apóstol, no, Yeshua, ¿no? Bueno, no sé si me están captando. Entonces es muy importante este punto. Continuamos. Entonces por eso se amotinan las gentes. 4. Reina Valera. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. El que mora en los cielos. ¿Quién es el que mora en los cielos? El Todopoderoso. Se reirá. Me río de que esta gente esté planeando cómo cambiar mi postura, mis planes para establecer sus posturas. No van a poder hacer eso. Me río de ellos. O sea, una forma de expresarme. En la Nueva Traducción Viviente dice: pero el que gobierna en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos. Dice aquí en una nota acá en 4. Salmo 37:12. Los malvados conspiran contra los justos. Les gruñen de manera desafiante. Entiéndame, los malvados conspiran. ¿Qué quiere decir? La persona que se opone a las cosas de Dios no trabaja dignamente. Trabaja, ¿cómo se puede decir? Con conspiración, con planes macabros y diabólicos. Siempre está pensando cómo destruir al semejante. Y cuando se refiere a él, dice que les gruñen de manera desafiante. ¿Qué te crees? En el nombre de... te manda al infierno. Por eso, como decía un pensador político, decía: el ignorante se identifica porque es desafiador. El ignorante solamente sabe desafiar. Venga, ¿qué? No sabe dialogar, expresar, debatir, no sabe. Entonces solo desafía y tira palabras sucias. Por eso dice, gruñen de manera desafiante. Eso es importante que podamos nosotros entender entre las personas que estudiamos la palabra, que creemos la palabra, que comprendemos la palabra. Salmo 59:8 dice, esto está en Salmos 37:12, ¿no? Los malvados conspiran contra los justos, les gruñen de manera desafiante. Salmo 59:8, pero tú, Señor, te ríes de ellos, te burlas de las naciones hostiles. O sea, el Todopoderoso, cuando vos estás con el Todopoderoso, las burlas y las conspiraciones de los desafiantes, de los que quieren desligarse del Todopoderoso, no te afectan. Nosotros durante mucho tiempo hemos recibido acusaciones, desafíos, maltrato, malos pensamientos, tanto de los que eran de nuestra denominación como de los que no eran. Hay muchos hermanos que por alguna razón decidieron desligarse, ¿no?, de nuestro grupo, ¿no? Y está bien, cada uno está en el grupo que se cree donde pueda edificarse mejor. Nosotros tampoco pensamos que con nosotros van a ser edificados. Si uno piensa, si uno cree que seguir con nosotros le va a arruinar su vida espiritual, le recomiendo que busque dónde puede crecer espiritualmente. Yo he crecido espiritualmente buscando al Padre, buscando la Escritura, aplicando lo que dice la Escritura, por lo menos tratando, no congregándome en ningún lado, ni reuniendo. Yo pienso, inclusive, si yo también me congregara en un lado, tal vez fracasara, ¿no? Tal vez me iría religiosamente nomás y ahí con mi Biblia cada domingo y después vengo a mi casa y hago... No, pero esto para mí es una guerra, es una lucha cada día. Ustedes saben cómo nosotros nos enfocamos en lo que tiene que ver con la palabra y por eso avanzamos. Y algunos prefieren, como dice en Hebreos, retroceder.
no, mejor yo retrocedo. Y bueno, nosotros, dice la escritura, perdón, no somos de los que retroceden. Nosotros no somos de los que retroceden. Bueno, continúa, versículo 5. Versículo 5. 5, estamos en el 5. Salmos 2. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión. Es una expresión que el escritor está agarrando, pero que se refiere a lo que el Eterno dice. El Todopoderoso va a establecer su rey, dice. Pero yo he puesto mi rey. Yo he puesto mi rey. O sea que el Todopoderoso tiene su rey. ¿Qué quiere decir eso? Su rey es el que va a restaurar todas las cosas, que va a traer nuevamente el corazón del pueblo hacia el Eterno. Los va a ligar, los va a encadenar para que sean servidores. Y eso es lo que el pueblo no va a aceptar. ¿Dónde dice que va a poner a este rey? Sobre Sión. Sión es como se le llamaba a Jerusalén. Sión creo que significa igual que Sinaí o monte. Pero mi santo monte, dice. O sea, Jerusalén. ¿Dónde va a estar el rey? En Jerusalén. ¿Quién estuvo en Jerusalén anunciando el tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado, arrepentíos y creen en el Evangelio? ¿Quién hizo eso? Yeshua, según las Escrituras. Por eso, aquí el Todopoderoso está hablando, yo no soy el rey que va a venir a establecerse, yo pongo mi rey, yo establezco un rey. Porque Él es dueño de todo. Los grandes reyes de antes, ellos establecían nuevamente quién va a reinar tal parte. Por ejemplo, cuando Babilonia conquista Jerusalén, pues la primera vez, le pone como rey a, a, a Sedequías. Joaquín era el rey, pero el rey Nabucodonosor le manda a matar. Y después dice, Sedequías, vos vas a ser rey. Entonces Sedequías es rey, pero rey puesto por Nabucodonosor. Ustedes saben que un rey significa autoridad, dueño. Entonces, Sedequías es dueño de Jerusalén, pero él tiene otra vez su amo, que no es Dios, que es Nabucodonosor. Entonces Yeshua es dueño del reino de Israel, pero él tiene otra vez su amo. Él es otra vez objeto, es otra vez súbdito de alguien, del Eterno. Entonces por eso Yeshua se identifica siempre como el mensajero. Dice 7, yo publicaré el decreto. Atiendan bien acá. Publicaré el decreto. Yo publicaré el decreto. Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú. ¿Qué dijo Yahweh? Mi hijo eres tú. Hijo, escúchenme bien. Esto es un decreto acá dice, publicaré un decreto, que quiere decir, voy a establecer algo. Este ungido a quien yo voy a poner como rey, también va a ser llamado mi hijo. Mi hijo eres tú. Y otra vez aparece otra palabra, yo te engendré hoy. Para engendrar es un acto de reproducción.
Cuando siempre en la Biblia sale fulano engendró a fulano, fulano engendró a fulano, fulano engendró, es porque estuvo con su esposa y nació el engendro, ¿no? O su hijo, ¿no? Entonces, claramente aquí no está hablando que Dios va a tener un hijo con María, va a ser María la esposa de Dios, como creen en el catolicismo, creen que María es la esposa de Dios. Está hablando de una forma de, es así como un líder le forma a a un representante suyo y le saca desde lo más bajo, le prepara, le educa, le capacita y le da un día toda la autoridad. Se utiliza también la palabra engendre. Veamos cómo dice en Nueva Traducción Viviente. 8, ¿no? El rey proclamó el decreto del Señor. El rey proclamó el decreto del Señor. O sea, el rey va a proclamar. El Señor me dijo. O sea, el que va establecido como rey va a decir lo que el Todopoderoso le dijo, lo que decretó. Me dijo, tú eres mi hijo. Eh, tú eres mi hijo. Hoy he llegado a ser tu padre. Y acá le dice, o sea, lo que en otra palabra está usando como engendró. Hoy, miren, hoy he llegado a ser tu padre. O sea, a través de la situación vas a ser, miren, en esta nota dice, hoy te doy a conocer como mi hijo. O sea, hoy te identifico como cercano mío. Hijo quiere decir como heredero o obediente o responsable. Entonces, hijo es heredero. Es como decir, hoy te hago mi heredero. ¿Y por qué? Está hablando porque él alcanzó los méritos que necesitaba para ser ungido. Aunque esto está ocurriendo muchísimos años antes que aparezca el Mesías, ya eso se identificaba simbólicamente en la vida del rey David. El Todopoderoso a través de la vida del rey David ya identificaba cómo iba a ser su ungido. Entonces el rey David expresa prácticamente lo que él cree que va a ser un día, la voluntad del Padre de establecer un ungido para que sea denominado su hijo o su heredero. Es decir, heredero que va a gobernar lo que el Todopoderoso tiene. Y le dice, 8. Vamos a la nueva traducción de Reina Valera. 8. Pídeme. Acá teníamos una nota, perdón. Teníamos una nota, porque publicaré el decreto, dice. Atiendan bien una de las cosas que el Mesías va a declarar y que está en los salmos. La ley de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Yahweh son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Yahweh es puro, que alumbra los ojos. Precepto, igual que enseñanza, ¿no? Alumbra los ojos. El temor de Yahweh, temor reverente, ¿no? Es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Yahweh son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal. Se está hablando de los mandamientos, de las reglamentaciones, todo lo que el Todopoderoso cree, o sea, el salmista cree que significa las instrucciones del Padre. Le da un enfoque alto. Y estaba hablando ¿cómo se dice? De lo que de los mandamientos, ¿no? Acá está hablando de los mandamientos y después de otras cosas más también. Bueno. Salmo 119. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios
espero. En tus juicios espero. Guardaré tu ley, tu Torá, tu instrucción, siempre, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad. Miren lo que dice acá. Voy a guardar tu ley siempre, para siempre. ¿Y qué dice? Andaré en libertad. Guardar la ley de Dios es esclavitud. Los que están maquinando, planeando despojarse del eterno, de romper ligadura, ellos están entrando en esclavitud. Porque van a ser esclavos de otra corriente, de otro sistema, al desligarse de lo que dice la Torah. Creo que el apóstol Pablo advirtió eso. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Está hablando de el que tiene la libertad. Andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tu testimonio delante de los reyes y no me avergonzaré. Es una expresión ya en el Salmo de lo que el ungido iba a hacer. Bueno, ya nos falta poco para terminar. Finalmente, 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿A quién se le da esta promesa? A nosotros no. Que porque ustedes se van y predican hasta los confines de la tierra, ese les pertenece. No. El que va a estar en los confines de la tierra es el ungido, el restaurador. ¿Y qué fue lo último que le dijo Yeshua a sus discípulos? Vayan en Jerusalén, Samaria y hasta lo último en la tierra. Fue un mandato que el propio Yeshua había dado y le había encargado para que ellos hagan. Entonces, por eso este salmo dice que el Mesías va a tener la facultad, el poder de pedir que el Todopoderoso le entregue las naciones para hacer la voluntad de Dios en ellos. Y eso fue lo que hicieron los apóstoles hasta nuestros días. Y como posesión tuya, los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación. Miren lo que le está diciendo a los jueces injustos. Admitan amonestación, jueces de la tierra. Acá ya nos está aclarando que es a los líderes religiosos, primeramente, que va esta enseñanza. Admitan amonestación. Amonestación basado en la escritura, no amonestación basado en tu propio razonamiento. Si vos vas a escuchar una amonestación de alguien, que sea basado en la escritura. Yo no tengo problema. Yo estoy muy abierto a que alguien me muestre aquí en la Biblia dice, pastor, estaba equivocado, no es así. Y yo voy a retroceder bíblicamente, ¿no? Porque la Biblia es lo que nos da, pero la Biblia no agarrando versículos fuera de contexto, teniendo también situación lógica. Administración, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, dice, jueces de la tierra. Servid a Yahweh con temor y alegraos con temblor. ¿Qué le está diciendo aquí el escritor a los que van a recibir esta carta? Servid a Yahweh con temor y alegraos con temblor. Sabiendo que, o sea, servir con temor es sabiendo que si fallo, me va a ir mal. Si fallo, me va a ir mal. Honrar al hijo para que no se enoje y perezcáis en el campo, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados
todos los que en Él confían. Entonces estás hablando del Hijo al que tenemos que honrar. No sabemos, bueno, según ellos, no saben eh, en qué tiempo, ¿no? Porque esto él está viendo como profecía. El escritor de Salmos está viendo como profecía. Entonces, honrar para que no se enoje y perezca en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Entonces, ¿te va a pasar algo porque cree en el Hijo restaurador? No. Al contrario, si sos parte del plan de Dios, el Todopoderoso te va a beneficiar. Amén. Sí. Eh, Así, hermanos, queríamos compartir un poco sobre este salmo. Fíjense que el Salmo 3 sale oración matutina de confianza. Salmo de David cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Mucho tiempo probablemente después, ¿no? Probablemente él tenía David cuando eso su esposa Betsabé. Y escribió este salmo. Entonces los otros, el 1 y el 2, se dice que son resumen de todo lo que escribió el rey David. Y después ya en el 3, 4, bueno, después ya ocuparon el cargo los demás, ¿no? Por eso el salmo arranca con el salmo de David. O sea, después va detallando todo lo que va a explicar, ¿no? Arranca con 1 y 2 como resumen y después va detallando completamente. Un día vamos a estudiar todo el libro de Salmos con mucha tranquilidad y con mucha paciencia. Amén. Bueno, gracias por todo. Bendiciones del Todopoderoso, proteja siempre sus vidas. Shalom. Amén. Shalom para todos. El Todopoderoso les bendiga.